La Corte Interamericana, y es la única corte que yo sepa internacional que haga esto, empieza a dar la orden que el Estado tiene que investigar y castigar, si se da el caso, como forma de reparación. A la Corte Europea le han pedido que haga esto, nunca lo ha hecho. No hay otra corte en el mundo internacional que le diga al Estado: usted tiene que investigar y castigar. Segundo, no solo obliga a los estados que hagan esto, pero empieza a supervisar cómo van esos procesos penales. Y empieza con sus supervisiones a comentar de la manera en que el Estado está procesando. Y en esas supervisiones, a veces con bastante especificidad, le dice al Estado: mire, Estado, nosotros vimos durante la audiencia ante la Corte que habían estos testigos. En casos de Colombia le ha dicho al Estado: ¿por qué nunca le preguntaron a este testigo, nunca siguieron esa vía de investigación? Entonces empieza la Corte a guiar, a supervisar, a guiar los estados con bastante detalle. Y también, como habló Claudia Martín hoy día, empiezan con las audiencias privadas con los estados. A veces los estados en esas audiencias han traído miembros del Poder Judicial, los fiscales, porque en el fondo una de las cosas que están hablando son procesos judiciales. Entonces, esas dos innovaciones, el obligar al Estado a investigar y después supervisar y opinar sobre lo que pasa para empujar el Estado hacia investigación y castigo, es lo que constituye lo que yo llamo esta jurisdicción cuasi penal. Y con esta jurisdicción, la Corte, una Corte internacional, en el fondo se hace cargo de impulsar y de cierta manera guiar estas investigaciones, y en el fondo hasta cierto punto se inserta en el mismo proyecto que tienen los tribunales penales internacionales. Ahora, los resultados, ningún Estado, también se dijo, hoy día Claudia dijo que Barrios Altos sí había cumplido, pero mi impresión es que no es así. Creo que ningún Estado, en ningún caso la Corte ha dicho: bueno, el Estado cumplió. Puede ser Castillo Páez, pero bueno, y Castillo Páez está ligado con Barrios Altos, así que en esos casos la Corte sí le ha dado crédito a Perú por haber avanzado mucho, pero creo que quiere esperar hasta que los últimos procesos se terminen antes de declararlo. Pero es posible que me equivoque, que haya salido una supervisión, pero es lo único. La mayoría de esos casos no han logrado que el Estado investigue y después la Corte declare que esa reparación está cumplida. Pero eso no significa que los Estados se han mantenido inmutables ante la jurisdicción cuasi penal. Y yo miré con asistentes, creamos una base de datos que incluyó a 143 sentencias y 230 informes de revisión de cumplimiento. Miramos todos los casos en que eran de este tipo de violaciones masivas. Y encontramos que la Corte ha ordenado y está supervisando procesos penales por crímenes internacionales en 51 casos, en 15 estados. Entonces está metida en 51 casos, ha ordenado el Estado y está supervisando que hayan estas investigaciones, estos procesos penales. Y en respuesta a estos procesos vimos a través de los compliance reports, sobre las supervisiones, que los estados han comenzado nuevos procesos penales de investigación, han transferido casos desde jurisdicción militar a civil, han levantado obstáculos jurídicos como la prescripción, incluso amnistía, han creado nuevas instituciones y nuevas maneras de trabajar para facilitar procesos penales en estos casos. Entonces, lo que decíamos, aunque no hay cumplimiento, si bien no hay cumplimiento, hay acciones del Estado que han cambiado, que son reacciones a esta presión desde la Corte Interamericana, y en 39 de los casos han llegado a sentencias finales en este tipo de casos que también se podrían calificar como violaciones del derecho penal internacional. Y 39 no es mucho, pero si tú lo contextualizas, las Cortes Penales Internacionales tampoco han hecho mucho, ¿okay? La Corte Penal de Yugoslavia empezó en 94, es como que la más ha hecho, y solo tiene 46 sentencias. ¿Y tiene más dinero?
Y tiene 150 millones al año, es lo mismo, entre 100 y 150 millones al año, igual que son muy caras esas instituciones. La penal internacional, un caso, una sentencia después de 10 años. Entonces, es interesante pensar en esa comparación, porque siempre como que echamos en menos lo que logra la Corte en esta área, pero la verdad es que la Corte Penal Internacional tampoco han podido sacar adelante estos procesos. Ok, entonces yo al final, ¿por qué me importa? ¿Por qué encuentro interesante esto? Y voy a dar 3 razones. Una es que, estamos creando este sistema internacional penal y tiene sus falencias. Es caro, es inflexible. Y por eso es importante mirar este método cuasi criminal creado desde el sur. Es más barato, es más flexible y ya tiene varios años de desarrollo como alternativa o para aprender lecciones de ahí. Y hay varias características del sistema cuasi penal que lo hace atractivo, como es más barato, es más flexible en el sentido que no es solo penal, o sea, no están solo pidiendo investigación y castigo, pero están pidiendo una cantidad de otras reparaciones que pueden ayudar más con esta pregunta de cómo vamos a reconstruir a la sociedad. Las reparaciones de la Corte también pueden ser más restaurativas. Es un sistema más dialógico, en el sentido que la Corte no toma el caso completamente en sus manos, sino abre un diálogo con el Estado de cómo mejor investigar y castigar estos crímenes, cuáles son los obstáculos, a través de las audiencias y de los otros métodos de supervisión que tiene, establece un diálogo con el Estado, que es más sensible quizás a lo que pasa localmente. Y por último, es regional y por tanto tiene cierta, esto es debatible, legitimidad local. Vienen las órdenes, por ejemplo, en Latinoamérica, vienen las órdenes de San José y no de La Haya. Y esto aún no nos ha tocado en Latinoamérica un caso ante un tribunal internacional. Pero uno de los grandes desafíos que ha enfrentado la Corte Penal Internacional es la percepción, especialmente de los líderes africanos y de la organización regional africana, la OEA africana, de que esto es como una imposición neoimperialista, porque desde La Haya están estos 8 casos ante la Corte. Y la otra razón por la cual todo esto importa es porque yo creo que el Tribunal Penal Internacional ya va a llegar a la región, tiene situaciones que está mirando tanto en Honduras como en Colombia, especialmente en Colombia. Es muy probable que la nueva fiscal Fatoumata Bensouda luego abra un caso que no sea en África, ya que ha sido tan controversial el enfoque en África, y es muy probable que sea en Colombia. Entonces la CPI, la Corte Penal Internacional, debiera estar preparada para aprender del sistema interamericano. De hecho, podrían, colaborar o con información. La CPI podría pedir la implementación de las resoluciones del sistema interamericano como requisito para no abrir un caso. O sea, la Corte Penal Internacional solo abre un caso cuando ve que el Estado no puede o no quiere investigar. Entonces, eso le da como el poder de decir, mira, si hacen esto, no voy a abrir el caso. Entonces, podría fortalecer el sistema interamericano usando eso como método de presión. Y también el sistema interamericano le podría dar a la Corte Penal Internacional una salida. Porque una vez que la Corte abre un caso con una situación, ¿cómo se sale? Todavía no lo hemos visto, nunca se ha salido de los casos que tiene. Hoy estoy atrasando. Pero es interesante, le podría entregar el caso al sistema interamericano y así poder salirse de cierta manera. Y la tercera razón por la cual a mí me interesa mirar esto es porque la Unión Africana, que es la OEA africana, tiene una comisión, tiene una corte de derechos humanos, y actualmente, desde el año pasado, están discutiendo agregarle una jurisdicción penal a la Corte de Derechos Humanos africana. Y a mi manera de ver no es una buena idea. y siento que el sistema africano podría aprender también de mirar este uso del sistema interamericano, el uso cuasi penal. Ya, con eso los dejo
abro la conversación. Espero que haya sido claro. Esos 39 casos, todos serían, digamos, también podrían ser tipificados. Sí, okay. Sí, solo mire esos casos. Ahora, no es que sean... es muy confundidor el término caso, porque cuando yo digo que han habido 39 casos, es como que han habido 39 sentencias finales dentro de los casos en los cuales la Corte Interamericana pida que haya investigación. Por ejemplo, en Barrio Alto hubo una de las de Fujimori, esa me cuenta como una. Pero el caso Barrio Alto pidió más que eso, o sea, pidió varios, entonces todavía sigue abierto. Son 39 sentencias. Sentencias finales. Y esos 39 individuos, o lo que sea, podrían haber sido acusados penalmente por crímenes de lesa humanidad. Sí, y algunos de ellos, como Fujimori, fueron acusados penalmente. Pero otros, y este es un tema que se podría criticar el uso del sistema interamericano, otros solo son condenados por homicidio. Entonces, aunque sea crímenes contra la humanidad, se usa la tipificación de homicidio, eso podría ser, o secuestro cuando es una persona acusada. Muy al principio del texto comentas que, bueno, uno de los puntos que mencionaban era, o que se menciona, de las críticas, digamos, que se podían hacer al documento, es que tú mismo mencionas, es que bueno, que en realidad esos 39 casos donde efectivamente ya hay sentencias o se quitó foro militar o qué sé yo, ¿no? Alguna cosa, o una investigación ahora sí seria, o qué sé yo, en realidad se daban porque también ya había cambiado el contexto político del propio Estado, ¿no? Ya había un proceso a lo mejor de transición política, el Estado ya era otro, ya había un cierto proceso de democratización, entonces es esperable que eso pudiera suceder, ¿no? Digamos, en ese sentido, pues en términos de la SAN, no sería una acción transformativa, es algo totalmente esperable que el Estado pudiera realizar, ¿no? Es uno de los comentarios que... Y creo que ese después lo sacas encima muy rápido, porque algo así lo sacas como diciendo, bueno, pero lo cierto es que no lo habían hecho, ¿no? Entonces ya es algo, ¿no? Y te lo pregunto justo porque lo que yo estaba pensando es, más o menos estos casos, estos 39 casos que tú tienes identificados, si se habían dado en estados que se pueden considerar democracias, en todavía en transiciones, en procesos de transición, en qué tipo de casos se estaban dando, porque en buena medida cuando yo lo leía, lo que yo estaba pensando era justo eso, que en realidad la capacidad de hacer un discurso exitoso, porque no se trata de que sea un discurso, sino un discurso exitoso en términos anticapitalistas, va a depender justo del contexto político del propio Estado, y que a lo mejor es algo que probablemente sucede en los casos que tú analizaste. Las posibilidades de éxito de alguna reparación en estos términos va a depender del contexto político en el que se encuentre ese Estado en algún momento. Entonces, bueno, primero para preguntarte eso, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de casos? ¿En qué estados se dieron? Si eran... eso, si podemos pensar que fueron modificar lógicas internas o en realidad no necesariamente. Yo creo que la mayoría de estos casos son casos en el fondo de lo que se llama justicia de transición, ¿no? Son casos que ya ha habido un cambio político y que no es el gobierno, bueno, esa es una cosa de que para llegar a la Corte Interamericana tienen que esperar casi una década, ¿no? Son como 8 años, creo. Ariel Lulitz, que acaba de sacar un estudio sobre especialmente la comisión. Entonces, durante ese tiempo muchas veces va a haber habido un cambio de mando. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales ahora Venezuela está con tanto problema es que ahora están llegando los casos a la Corte de Chávez mismo, ¿verdad? Antes llegaban como los casos anteriores. Entonces, sí, la mayoría ocurre en contextos así transformados. Y eso, de cierta manera, es a diferencia, ahora que lo mencionan, del sistema penal internacional, que muchas veces abre casos cuando todavía está la guerra ocurriendo, ¿no? Cuando todavía está pasando. Es un contraste interesante. Sin embargo, creo que no porque ha habido una transición significa que va a haber una mirada para atrás y una redefinición del legado de lo que pasó, ¿no? En Chile hubo una transición en el 90 y fue hasta el 98 que empezaron procesos penales, que hubo como
yo creo que ese es un proceso, hay una transición política y luego hay otro tipo de transición de cambiar la mirada histórica, ¿no? De qué es lo que pasó y cómo lo entendemos, y que esto participa quizás más en ese segundo y más largo proceso. Pero cuando estaba hablando Sandra de esta ambición o poder quizás de la Corte de ser una política más transformativa, no son estos casos lo que primero se le viene a la mente. sí, serían más bien los casos indígenas. Sí. No sé si eso No, de hecho sí, justo. pero sí, y creo que aunque fueran transformativos, no sería una transformación que viene de la Corte. La Corte participa y una sentencia de la Corte llega a ser como un implemento que usa la sociedad civil y otros actores políticos, ¿no? De hecho, no es que la Corte sola misma claro, influye tanto. Yo creo que más bien que hace alianzas con distintos actores nacionales que la usan para avanzar un cambio del tipo que... sí, de hecho justo ese era mi segundo punto cuando yo te leía, porque pensaba, porque tú le das mucha énfasis ya no solamente a la sentencia, sino más bien al seguimiento o al cumplimiento de la sentencia, ¿no? Al seguimiento que hacen con respecto al cumplimiento de la sentencia. Y en realidad ahí es donde tú encuentras como las mayores posibilidades justamente de que esto se convierta en una posibilidad tal vez de digamos, jurisdicción penal, aunque en principio no lo sea, sobre todo cuando hay indicaciones más específicas, ¿no? Esta desconfianza que decía Claudio hace un rato, ¿no? Que se los puede tener a los estados sin mucho problema. Y ahí también era justo mi duda, porque si bien es cierto que en principio no es únicamente un tribunal moral, digo, la Corte Interamericana no es un tribunal moral, lo cierto es que en cuanto al diseño institucional se desempeña en una gobernanza incompleta, ¿no? Por decirlo así. Es decir, en principio sus sentencias son obligatorias, pero no tiene capacidad de coacción. Su capacidad de coacción parece que sí es más política, como tú decías hace un rato, que tiene que ver con quién hace alianzas, con cómo se presenta, con cómo está estructurado el movimiento de derechos humanos al interior, etcétera, etcétera, para que eso efectivamente ande o no ande, ¿no? Y bajo esa lógica, pues, justo la duda que me surgía es, al menos en México, con la poquita experiencia que nosotros tenemos por los casos que han llegado, el momento más álgido en cuanto a posibilidad política de la sentencia justamente es en su recepción, no en el seguimiento. Entonces eso era sí, cuando la sentencia es recientemente emitida, ¿no? Ahí obviamente se hacen escándalos, hay procesos fuertes de apropiación, la Corte la discute, ¿no? Pero del seguimiento, al menos ni siquiera sé si haya habido alguna ya hay resolución. Fíjate. De radilla de campo. Y de hecho la prensa mexicana, yo tengo un robot en Lexus que me manda correo electrónico cuando sale, y no sé que el robot tiene más prensa mexicana que otros países o que la prensa mexicana sigue. De hecho sí, cada vez que hay un informe sale en la prensa mexicana y hay discusión. Claro, no es como cuando sale la sentencia, claro. Sí. En ese sentido es un proceso menos público, pero yo creo especialmente Claudia Martín dio ejemplos de cómo los actores de la ONG, los representantes o otras ONG tienen distintas tácticas de usar esa supervisión. Claro, y en realidad no es que no pase nada, como bien indicas, sino que lo que pasa, digamos que ya no entra en la esfera pública. Ya se da más por un trabajo de cabildeo, de acercarse, de discutir, ¿no? Con los promotores, claro, que a la hora es más efectivo. Sí, probablemente. Sí, probablemente. Me parece que una de las cosas de mecanismo de supervisión de cumplimiento que es bueno, bien interesante es justamente lo que decías, la producción de diálogo, que sientan las partes, que son esas lógicas deliberativas. Son justamente las lógicas del experimentalismo judicial, deliberativas, de sentarse, todos nos sentamos, sí, tal cual. ¿Y qué es lo que mejor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo mejor? ¿Hasta dónde realmente puedes? ¿Hasta dónde no vas a poder? O sea, esos espacios son los que me parecen muy valiosos en materia de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Desafortunadamente no son públicos. Son en su mayoría algunos pero la supervisión. No, la resolución sí, pero la sesión con el Estado, la Comisión, los representantes, en su mayoría son privadas, porque las públicas han sido, por ejemplo, en materia de salud de Colombia, que unieron todos los casos y lo trataron todos juntos, ¿no? Pero esas lógicas deliberativas que pueden ser muy provechosas
para cuestiones tan complicadas como la investigación o para el cumplimiento de una sentencia tan extraña como Campo Algodonero, ¿no? O sea, las reparaciones en Campo Algodonero son muy extrañas. Eso capacita no solo a los funcionarios, capacita a todo Ciudad Juárez. Digo, eso está en una reparación y me parece que en este diálogo con las autoridades es donde se puede en realidad jalar muchísimo, ¿no? Y eso es como, ese es un plus, eso es en realidad sí un plus. En este tipo de asuntos, sí. No sé si te... Y usan todos los implementos del experimentación, los cronogramas, las fechas de cierre. Han adoptado eso de las, no sé de dónde viene, si de las partes nacionales, de la Corte colombiana, pero han adoptado, la Corte Interamericana ha adoptado todas esas prácticas de presión como suave, dialógica. Sí. Es más todo esto, Owen Fisk y su experimentarismo judicial y demás, así como que... No sé si de manera consciente, eso no lo tengo muy claro. No sé si de manera consciente lo utiliza así la Corte, pero de que puede tener buenos resultados, los puede tener. Ahora, el problema práctico, me parece, tiene que ver con que son los propios abogados que están al mismo tiempo haciendo sentencias de fondo y al mismo tiempo haciendo supervisiones de cumplimiento sobre los casos que ya llevaron, y es imposible, es demasiado trabajo. Eso por un lado, y por otro, sí tienden a abandonar los asuntos. Sí, esa era una pregunta que le iba a hacer a Claudia Martín, porque esa celebración de la supervisión que ella está haciendo también es un recurso, la Corte es un recurso limitado, ¿no? Y hasta ahora, cuando tenía 12 sentencias al año, quizás tenía más tiempo, de hecho, quizás por eso pudo hacer esto, pero ahora se están llegando mucho más casos. Y hablaba con gente en la Corte y dice, tenemos menos tiempo para hacer supervisión, así que todo esto quizás empiece a restringir un poco. Sí. Y no es muy sistemático y riguroso, y es una invención. Yo cuando visité la Corte en el 2010, y entrevisté a muchos de los secretarios, clerks, los que trabajan ahí, y cada vez que entraba a la oficina les preguntaba, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Y la mayoría de las veces era este diálogo con el Estado acerca de la supervisión. Y por eso me empezó a intrigar esta otra función que ha creado la Corte Interamericana, que no es una función clásicamente de una Corte, no es adjudicación, es más bien, es como las Cortes americanas cuando empezaron los años 50 con los structural reform, reforma estructural, que el juez empieza a hacer o la Corte empieza a manejar o a meterse en gobernar algún tema. Quizás sea una exageración decirlo así para la Corte Interamericana, pero no es el rol clásico de la Corte de adjudicación de una disputa. Una vez hace la adjudicación y después sigue metiéndose, y son los mismos. El sistema europeo, como tú dices, es un comité de ministros y una instancia política, no judicial. Ya en el fondo de tu texto, a mí, bueno, me surgió a mí no me queda muy claro, no sé, supongo que ustedes quedan más claro, si esto de la obligación de investigar lo entiende la Corte como una reparación. Parece que la Corte lo entiende como el cumplimiento de una obligación. Se lo pone en el apartado de reparaciones, pero no lo entiende como una reparación. Y eso me parece que al final termina siendo bien importante. A lo mejor no puede ser, bueno, sino solamente un legato ¿En qué radica la instancia? Capaz que es algo más que yo. Es que ya me llevo, pero como trabajo sí, con... No, venga, dime. No, es interesante y vale la pena especialmente cuando ya me llevo porque como soy la única abogada de la FLAC, soy a todo. Yo también soy abogado. Porque todos somos abogados. Ya me autoinhibo. Pero me parece que sí es importante la naturaleza específica que tiene al final esto de la investigación, sanción, reparación, porque también tiene que ver con cómo la Corte se asume frente a esto. La Corte, en parte, lo que dice es, no es una reparación en sentido estricto, sino lo que le estamos exigiendo es el cumplimiento de la obligación que no ha logrado cumplir hasta ese momento. Y entonces, no es que ya no vaya a cumplir con esa obligación, sino que tiene que cumplirla, y eso es lo que le estamos exigiendo. No es que ya sea una violación en sí misma que hay que reparar o llevar al estado en el que se encontraba o transformar las condiciones para que no lo suceda, sino más bien es cumple con la obligación esta que tienes a pesar de todas las otras violaciones que ya cometiste. Y
por eso mismo ese énfasis de la propia Corte en la parte de investigación como el cumplimiento de la obligación del artículo 1. O sea, como muy en el sentido ahí sí muy jurídico, pero cómo lo lee la Corte tiene implicaciones, me parece, fuertes. Lo otro es que dentro de la Corte Interamericana este problema de investigación, sanción, bla, 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 me parece que es el problema sobre el que más, si no se ha escrito, sobre el que más se discute. Todo el mundo discute mucho eso, porque es hasta dónde puede llegar realmente la Corte Interamericana en esto. Sin estar de acuerdo, Argentina está produciendo un montón de cosas ahora sobre hasta dónde se puede meter o no la Corte Interamericana. Muy críticos, digo, uno puede estar de acuerdo o no, la decisión no puede no ser la más adecuada, pero están produciendo un montón sobre qué está pasando ahí. Tiene que ver con la sentencia de Bulacio. El mucho que Zaffaroni, que también va a estar acá, les dice, voy a cumplir, pero estoy en desacuerdo totalmente. Arréjame de eso. Sí, ¿no? Y lo pone así en un voto, cumplo, pero estoy totalmente de desacuerdo. Pero eso también ha hecho, me parece, que la Corte Interamericana se cuida mucho de pensar en personas económicas, como si lo pensaría el derecho penal internacional. Derecho penal internacional piensa en personas. La Corte piensa en el Estado. Y cuando dice que se investigue, salvo en algunos casos, no menciona tantos nombres, o sea, no señala. En algunos casos señala. Colombia señala por viaje, porque no son los mismos. Como Sí, que, estos que hermanos señala Castaño, responsable, sí, que pero no señala- como responsable. No, por ejemplo, en Cepeda Vargas sí pone tal cual, fue Carlos Castaño, fue el tal señor del DAS, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, hay algunos casos Hay en algunos Colombia casos que sí. el nivel de detalle es El nivel de preocupante. detalle es muy preocupante, sí. Pero otros casos deja como muy abierto la parte de investigación. Me parece que eso es importante también para la legitimidad de la Corte. O sea, pedirle a la Corte que vaya mucho más allá, como en estos otros casos de Colombia, donde sí se ha metido hasta la cocina. Creo que le resta. Pero le como resta, en le la resta también. supervisión, por la naturaleza de que está supervisando el proceso penal que sí el Estado está haciendo, ¿no? Empieza a ser, está mirando un proceso penal particular. Pero el imputado no lo eligió la Corte. No lo eligió, pero la Corte está vigilando que ese proceso penal siga en buen pie. Entonces, aunque la Corte no debiera mirar individuales, en el fondo está supervisando cómo se evoluciona un caso particular. No, y en eso puedo coincidir totalmente, ¿no? O sea, sí va viendo cómo evoluciona un caso particular, pero donde lo que ella está verificando no es la responsabilidad de ese particular, no. Lo que verifica es cómo se lleva a cabo ese proceso, a quién se interroga, a quién no, Exactamente. quién es testigo, Por eso quién es no es cuasi testigo. y no penal. Sí, claro, pero eso mismo, mantenerse en ese margen es lo que le permite a la Corte mantener una Totalmente, legitimidad. ¿no? Si no, Bueno, y hay quienes dicen que ya con ese margen ya es excesivo. excesivo. O sea, me parece que sí, en algunos casos sí ya ha cruzado la puerta. A mí me interesaría, bueno, yo la verdad le estaba diciendo a Claudia, no me hago cargo realmente de esas críticas, no me metí mucho en eso porque quería desarrollar un poco lo que la juxtaposición, que es la comparación de la Corte con las otras Cortes. Pero, y me interesaría saber lo que dice Claudia a tu pregunta de si cuando la Corte hace una orden de investigar y castigar, es una reparación. Yo creo que si tú miras los casos que yo he visto, hay una ambivalencia y a veces sí, es el derecho de la víctima a la justicia y es el derecho de la víctima a la verdad. Entonces son reparaciones Sí, y cuando hay hay otras veces 825 que hay por un como- lado. creo que va más allá y son como medidas de no repetición casi, o no sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú? Está en la parte de reparaciones de la Sí, sentencia, está ahí. en la sentencia de reparación, o sea, técnicamente es una reparación, pero sí creo que la conceptualización Es complicada, al menos es complicada. A ver, la Corte ha usado tres argumentos. Uno ha sido, y en la mayoría de los casos lo establece como parte de la obligación o de garantía o como parte de la obligación del derecho al acceso a la justicia.
es decir, lo que técnicamente sería cumplimiento de la obligación principal, digamos, o la obligación incumplida, y por lo tanto no sería una reparación, sino que sería cumplimiento de la obligación primaria que incumplió en su fase procedimental. Y en eso, de hecho, la Corte Europea ha hablado de la fase sustantiva y la fase procedimental de cada derecho. La fase procedimental tiene que ver con eso. Esa ha sido la mayoría de los argumentos, pero también hay una cantidad importante de casos donde lo ha planteado como medida, como reparación de las víctimas. Sí. Que las víctimas, a través de el conocimiento de la verdad, el castigo de los responsables, son reparadas. Y en otras sentencias ha juntado los dos argumentos y ha dicho: esta medida esta obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar a los responsables, y que esa sanción sea incluso proporcional y que se ejecute, que es como la visión más fuerte de la responsabilidad del Estado, la ha fundado en las dos cosas. Ha dicho: esto tiene un aspecto social que tiene que ver con la sociedad, no enviar un mensaje de impunidad, y por lo tanto que esto no se repita, garantía, pero que esto también, a la vez, hacer todo esto, repara a las víctimas. Ahora, lo complejo, a mi juicio aquí, es que estas garantías, y por qué yo creo que es bueno que la Corte las mantenga en el ámbito de las garantías de no repetición y en el ámbito de las reparaciones, es por una cuestión no técnica de la naturaleza, sino que práctica, de que eso le permite hacer supervisión. Si no la pone ahí, no puede supervisarla. Ahora, hay un argumento, yo creo que es interesante, y Pablo de Graef, quien ahora es relator de Naciones Unidas en el tema de verdad y temas de justicia transicional, él ha sostenido que, si bien no son una reparación, tienen un efecto reparatorio muy importante, y por eso es relevante seguir mirándola dentro de ese ámbito, aunque sea en cumplimiento de la obligación original. Su efecto reparatorio, sin ser técnicamente una reparación, es muy alto. Y en ese sentido yo creo que la jurisprudencia se va moviendo. Ahora, ¿cómo las ponía al principio? Si bien las ponía dentro de las reparaciones, las ponía en un apartado especial, que era el de actuaciones en el ámbito interno. Acá todavía mantiene en algunos casos esa nomenclatura, pero en la mayoría de los casos, cuando la sigue utilizando, el argumento es bajo la idea de garantías de no repetición. Es decir, la investigación lo que termina haciendo es que se envía un mensaje de que no va a haber impunidad, y eso completa el círculo, y eso envía un mensaje de garantía, digamos, una forma de garantizar que esto no vuelva a repetirse. Es decir, tiene una idea, una especie de sentido preventivo en derecho penal. Ahora, el tema ahí que a mí me llama la atención en el trabajo son dos cosas. Uno, yo creo tener cuidado con las aproximaciones cuantitativas. Así como en debido proceso hay que tener mucho cuidado con lo que hace Ceja, por ejemplo, de transformar el debido proceso en cantidad de audiencias y en horas que el juez está en el tribunal, y etcétera. Acá el cumplimiento de estas obligaciones es complicado analizarlo a partir de los casos que la Corte ha dicho algo. Por ejemplo, en el caso de Chile le ha dicho una vez que haga investigación y sanciones, que es en el caso de Almonacid. Uno podría decir, en el caso de Almonacid, ¿ha cumplido Chile o no? No es fácil saberlo. ¿En qué sentido? Se ha llevado adelante una investigación por un tribunal independiente, serio, imparcial, que no ha podido determinar responsabilidades. Es decir, no porque ha intentado ocultarlo, o porque no recurrió a la ley de amnistía, nada. El Tribunal Penal de Rancagua, que es al sur de Santiago, y de hecho ahora, después de la sentencia, reabrió el caso para ver qué más podía investigar.
Pero ahí, en el caso del Monacite, es una buena pregunta de saber qué hay. ¿Es un caso de incumplimiento? Porque si no transformamos la obligación de investigar y sancionar a los responsables en una obligación de resultado y no de medio. La obligación, ¿cuándo la damos por cumplida? Cuando se investigó seriamente, pero sabe que más allá de toda la investigación seria, aquí, por el tiempo transcurrido, por X razones, no hubo forma de saber quiénes fueron los responsables. Otra cosa, en el caso, mantengo el ejemplo de Chile, pero esto es bastante asimilable a otros casos. Tú tienes jurisprudencias internas que se han escudado en el sistema internacional justamente para poder llevar adelante las investigaciones y no recurrir a la ley de amnistía u otro. ¿Eso es cumplimiento o no? Es decir, tú lo pones dentro de un Excel en la casilla de cumplido o no con las sentencias que ha dictado la Corte. En ese sentido, yo creo que hay que tener cuidado con cómo catalogamos el éxito o no de estas órdenes de la Corte. Y por último, a mí yo no leí el paper, no lo tuve a la vista, pero me llama en la línea de lo que plantea Sandra. Es decir, a mí me complica mucho incluso lo cuasi penal. Es decir, la calificación, es decir, un tribunal que determina la responsabilidad del Estado, no personal, que no hace una investigación penal, que no asigna responsabilidades, que no emite una condena personal y no tiene una base de ilícitos penales para hacer porque instruye a las autoridades a hacer investigación, que incluso puede ser no penal, y que luego haga supervisión de eso, por más que haya dado en algunos casos o haya hecho alguna pregunta puntual, que eso logre calificar como penal cuasi, tal vez sí, tal vez no penal, como quiera uno llamarlo, me parece que puede ser excesivo. Es decir, es una jurisdicción estatal que puede tener impacto en lo penal, sí, pero transformarlo en un órgano cuasi penal y que puede tener en ese sentido una experiencia cuasi penal relevante para transmitir a otros órganos, no sé si se estará excediendo, digamos, de esta denominación de penal o no. Esa es la duda, pero te insisto, no he leído el texto, tal vez ahí está resuelto, pero de lo que escucho me sigue la duda en eso. Respondo a tus dos inquietudes acerca del paper. Y primero, el uso de los números, estoy totalmente de acuerdo, de que pueden ser muy crudos. Incluso decir, la Corte Penal Internacional usa 150 millones de años y solo llegó a una sentencia. Bueno, ha hecho miles de otras cosas, ha estado presente en los países y su sola presencia tiene efectos. O sea, es crudo, es como para muy crudamente llamar la atención. Y en el paper, sí, porque miré las supervisiones no es un paper de estudios de caso, pero pongo muchos ejemplos de cosas que han hecho los países que no llegan a una condena, pero que sí demuestran una reacción probablemente a la Corte y una apertura de la investigación, una apertura de lo que estaba trabado. Muchas veces la prescripción y la amnistía, pero la prescripción aparece una y otra vez en la supervisión. En el trabajo de la Corte de Supervisión. Entonces, sí, hago un trabajo un poco más detallado en el paper acerca de qué tipo de cosas hacen el Estado, que también yo creo que son valiosas, importantes, que no son una sentencia. El caso de Chile, en que hay una investigación que no llega a una condena, tienes razón, es un buen outcome. Y también la Corte Penal Internacional, estamos hablando de las condenas, pero hay no muchos, pero hay casos en que recién hubo un caso la semana pasada en que alguien acusado de crímenes de guerra lo sacan. Entonces sí, tienes razón y creo que soy un poquito más delicada en el paper de lo que fui aquí. Pero en términos
del uso del término cuasi penal, uno de mis reviewers, porque lo puse en un journal de peer review, uno de los tres también tuvo la misma, le cargó. Y hicimos un back and forth y la verdad es que estamos en desacuerdo. Es tan vago eso de cuasi. ¿Qué es lo que es cuasi? Es una manera de decir no penal, ¿no? También es una manera de decir que se asemeja a lo penal y comparte con las Cortes Penales Internacionales una aspiraciones y logros. Entonces es como para que se empiece a mirar estos dos sistemas de derecho internacional juntos. Es una manera, es como un gimmick, no sé decir eso en castellano, como para vender la idea, para que se miren el sistema interamericano y se evalúe, se piense al lado de este otro sistema que luego llega a la región. Entonces, eso. Es una manera de decir no penal, pero también es una manera de decir penal. Entonces, creo que, bueno, y él dijo, yo estoy en desacuerdo, pero creo que igual se debiera publicar el artículo. Ahora, bueno, pero también eso es lo que quería decir, que hay todos estos argentinos que odian el hecho de que la Corte se mete en esto y la crítica es que se está metiendo en materia penal. Entonces eso también apoya un poco el uso del término cuasi penal, porque ellos sí, más que tú, parece que piensan que sí es una incursión en el campo estrictamente penal. Ahí un comentario, ahí la crítica más fuerte de Néstor Paz y otra gente es que la Corte deposite tanta fe en el instrumento penal y en particular en la apuesta que ellos llaman neopunitivista. Es decir, para mantener la discusión, ¿no? Uno podría salvar la crítica diciendo la Corte no hace penal, pero el impacto que tiene en lo penal al depositar tanta fe en el instrumento penal para estos casos de violaciones masivas y sistemáticas, pero también en casos estructurales de violencia contra ciertos grupos, donde parece que la respuesta penal es positiva, es decir, es una respuesta viable. Y incluso, ni siquiera en violaciones masivas y sistemáticas, ni en la de ciertos grupos discriminados o perseguidos, sino que en situaciones de honra versus libertad de expresión, que valida el instrumento penal, se dice eso es una apuesta demasiado fuerte por el instrumento punitivista penal. Entonces uno podría decir, no se está diciendo que haga derecho penal, pero tiene un coqueteo demasiado cercano con el derecho penal como un instrumento de protección de derechos humanos. En este paper solo miramos los casos que sí, según yo y mis asistentes, sí, por lo menos el primer vistazo podrían calificarse como crímenes penales internacionales. Entonces, por ejemplo, Campo Algodonero no lo metemos. Entonces, el argumento está basado nada más que en esos casos. ¿Hay que más ideas? Precisamente quiero rescatar la idea de que yo tampoco alcancé a terminar de leer el paper, pero el sentido no es tanto decir que la Corte Interamericana analiza casos penales o toma casos penales al igual que la Corte Internacional, sino que sin ser ese su cometido, sin ser ese su objetivo, puede meterse en temas y puede ser más efectiva en algunos sentidos con que las instancias que están creadas específicamente para eso, ¿no? Y que eso habla un poco del papel que está desempeñando la Corte en temas de derechos humanos, pero incluso en espacios que no son para los que se ha creado, ¿no? Más que la cuestión del nombre, yo creo que de si es cuasi penal o no penal, es la idea de cómo bordea los temas y de alguna forma lo trabaja sin que sea ese su objetivo principal, ¿no? Según lo que entendí de la exposición y de lo que alcancé a leer del paper.
mucho mejor puesto de lo que yo pude en castellano. No, a mí me gusta mucho, digo, sí quiero leer el paper. Ojalá que Yo lo mando. Y Claro. y sobre todo esta idea de ponerlos juntos, etcétera, los dos sistemas. No había visto nada al respecto y se me hace muy novedoso, muy original. Y sobre todo, a lo mejor también viéndolo desde la perspectiva que si los supuestos de la Corte Penal Internacional es, bueno, la complementariedad, el Estado no quiere o no puede, entonces si la Corte Interamericana puede tener un efecto de manera de que el Estado quiera cuando no quiere, ¿sí? O sea el trigger para que el Estado quiera en algunos casos concretos, pues me parece incluso como una aportación más al kit de estrategias o de tácticas de los activistas locales, ¿no? Digo, tenemos aquí en el caso de México esta, pues no sé ni cómo se llama, comunicación al fiscal de todas estas, de un grupo de mexicanos diciéndole al fiscal: tienes que investigar la situación en México porque hay crímenes de competencia de la Corte y Zedillo y los narcos y todo lo demás, ¿no? Que yo creo que pues, es algo testimonial y que no va a llegar a ningún otro lado. Y vaya, me parece incluso como estrategia de activismo esto más sensato que tratar que el fiscal verdaderamente abra una investigación sobre la situación en México, ¿no? Luego, otra cosa interesante que quería mencionar o poner ahí sobre la mesa es esto de los espacios de discusión, que también ya mencionaron, ¿no? Porque a mí se me hace fascinante todo eso que está subinvestigado de cómo estos espacios de, pues incluso de comunicación entre sujetos, hay medio habermasiano si quieren, es un proceso de socialización que lleva a ciertos actores a internalizar cosas. Sí. O sea, tienes estos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su back and forth de correos electrónicos con los funcionarios en la Corte Interamericana, y China hay que escribir el informe y esto y lo otro, y de pronto dentro de 5 años ya se la creen, ¿no? Sí, yo creo estos que funcionarios en el paper habla un específicos. poco de eso, del teaching effect, del efecto pedagógico. En la literatura de Derecho Penal Internacional se habla mucho de eso con las cortes híbridas. ¿Se acuerdan que son cuando el Estado y la Corte y las Naciones Unidas hacen como una colaboración y se habla mucho del aprendizaje que le da el sistema nacional? Y creo que aquí hay algo que se asemeja a eso, que pueden aprender los oficiales locales. Sí. Y también el tema de, en esto del seguimiento, ¿no? Porque bien mencionaba Dani que el impacto a lo mejor más fuerte es el momento de publicación de la sentencia. Y quizás algo que no, o una de dos, o que los actores locales no lo están haciendo tanto, o a lo mejor no nos enteramos y sí lo hacen, que es ya el viejo rollo de la accountability politics. Claro. ¿No? Una de las tácticas más efectivas para todos estos movimientos es el: a ver, tú dijiste que ibas a hacer y no hiciste. Y una sentencia de seguimiento de la Corte, pues olvídate, en principio debería tener Mucho más peso. mucho peso, ser un leverage muy Sí. importante para los activistas locales. Entonces, no, bueno, pues eso, ¿no? Muy padre, muy interesante. Y otra cosa más, así también nada más como duda, yo no sé qué tanto haya esta relación bien clara de alianza entre la Corte y los actores locales, explícita, o simplemente los actores locales agarran las sentencias y las usan, Sí, y ya la sí. Corte ni se entera, ¿no? Sí. O Sí, no, hay tienes razón. no hay un diálogo después de decir: oye, Sí. Sí, con los representantes de la CEGI, lo que está en constante diálogo con eso que aparecen ante el sistema. Pero tienes razón que también hay quienes lo pueden usar para otros casos que nunca se metan, que nunca en el sistema interamericano lo vamos a ver. Como litigio más con el abogado que lleva el caso es una parte que creo que por lo menos en México esa estrategia todavía no termina,
totalmente de cuajar, pero en otros países mi impresión es que es mucho más. Eso por los casos específicos, y por otros asuntos a veces es vender. He visto en algunas ocasiones que lo que venden son ideas, ¿no? Te vendo una idea que me va a servir para... ¿Quién, la corte o los activistas? A la corte, venderle una idea a la corte. Así nació lo de las acciones transformativas, o sea, es una venta de una idea, o sea, no es, te vendo una idea que me va a servir para otras cosas, ¿no? Y creo que la corte puede ser muy abierta para eso, pero no sé qué tanto lo utilizan, ciertamente. Porque estamos un poquito sobre el tiempo, no sé si quieren que vayamos al estudio otra vez.